En este sentido, muchos de los nuevos descubrimientos arqueológicos que en los últimos años se están llevando a cabo en diferentes puntos del planeta están abriendo nuevas hipótesis sobre el propio origen de la humanidad. Asimismo, son muchos los objetos ancestrales que no parecen corresponder a la época donde han sido encontrados y que abren un abanico de interrogantes sobre su origen y funcionalidad en la historia. Unos misterios que ofrecen determinados objetos que la ciencia no encuentra aún hoy en día una explicación sobre los mismos. Pero, ¿qué son los conocidos como objetos OPARS y de dónde provienen, de dónde llega su nombre? ¿Cuáles son sus características más comunes? ¿Qué son los conocidos como los discos de Dropa, descubiertos en 1937? ¿Qué misterio hay en torno a un enigmático objeto de madera conocido como avión de Saqqara y que se encuentra actualmente en el Museo del Cairo? ¿Qué vínculo tiene el conocido como vaso de Licurgo del siglo IV después de Cristo con la ciencia actual? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Chris Aubeck, fundador del grupo de investigación Magonia Exchange, profesor de inglés, traductor, intérprete, escritor y coautor de OPARS, Objeto fuera de su tiempo, de Ediciones Luciérnaga. Chris Aubeck, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido y gracias por atender a nuestra llamada, Chris. A vosotros. Vamos a ver, para empezar, y dentro de esta arqueología fantástica o alternativa, ¿qué entendemos exactamente por un OPAR? ¿Cuál es el origen de esta extraña palabra? Pues la palabra OPAR fue una palabra acuñada por el naturalista norteamericano Ivan T. Sanderson en los años 60. En inglés significa out of place artifact, o es decir, artefacto fuera de lugar. Objetos artificiales que han sido descubiertos dentro de un contexto cultural que no les corresponde. Uh-huh. Los OPAR serían entonces enseres, herramientas o dispositivos exageradamente avanzados para el nivel de cultura o tecnología donde fueron hallados, hasta el punto de que su mera presencia trastocaría, por ejemplo, y por completo la visión que tenemos de la antigüedad humana, Chris. Sí, más o menos. En el libro distinguimos entre lo que son los UPARs clásicos y los demás UPARs. Los UPARs clásicos son objetos extraños, pero quizás no tan extraños, como tornillos o martillos, herramientas así, de uso bastante común, que se han encontrado en estratos geológicos que tendrían millones de años. Imaginamos, por ejemplo, un cantero o un minero que rompe un bloque de piedra o carbón y descubre en el interior de la roca un pequeño objeto de diseño inteligente, un clavo o un tornillo o una tuerca o algo parecido. Uh-huh. El otro día, no me acuerdo el título de la película, no sé si era Misterios en Jerusalén, creo que es así, donde después de buscar en una tumba, aparece que descubren la tumba de Jesús, el Nazareno, y allí había una cámara de vídeo Sony, que había viajado en el tiempo. Eso podría ser perfectamente si hoy descubrieran una cámara de vídeo de aquella época de hace 2000 años. ¿Eso sería un OPARS? Sí, pues sí, sería un UPAR. Lo único es que entonces, conociendo la marca, pues sería un objeto que habría viajado en el tiempo. Pero por otro lado, existen muchísimas teorías para explicar estos artefactos tan curiosos, tan enigmáticos, que, bueno, la mayoría realmente provienen de la prensa norteamericana del siglo XIX. Se han encontrado muy pocos en este siglo. Qué pena. Porque, ¿cuáles serían las características más comunes de estos OPARs clásicos? Bueno, te doy un ejemplo. Sí. Con el título Una circunstancia singular, The Gardener's Gazette, que era un periódico de Londres, en Inglaterra, en el año 1844, anunció lo siguiente. Hace unos días, unos obreros
encontraron dentro de una roca un hilo de oro incrustado en una profundidad de 8 pies. En el periódico decían, ¿cuánto tiempo este vestigio de una época anterior ha permanecido en esta situación? Será un problema incluso para el anticuario o el geólogo más habilidoso. Habilidoso, sí. Y entonces se supone que esta piedra tendría como 350 millones de años. Y de este tipo se han encontrado muchos artefactos, martillos, tornillos y estas cosas. En el libro lo que hacemos es que examinamos unos 30 o 40 casos de este tipo, aunque la verdad es que tenemos más de 300 recogidos y los ponemos en su debido contexto cultural y histórico. Ajá. Me estás diciendo que hay objetos que tienen una antigüedad de 350 millones de años y son martillos y son tornillos. Ahí está el problema es que la clave de todo este misterio realmente reside en que la mayoría de estos informes vienen de los Estados Unidos y entre unas determinadas fechas, es decir, entre 1830 y pico y finales del siglo XIX. Y lo que hacemos en el libro es explicar por qué se generaron tantos informes en esos 80 años, 50, 70, 80 años, y qué significaban para los norteamericanos en esa época. Porque realmente no se han encontrado muchos UPARTs fuera de los Estados Unidos y fuera de ese siglo. ¿Tú crees que la historia que nos han contado hasta ahora o por ejemplo la teoría de la evolución que esgrime la ciencia son válidas o verdaderas o piensas que la existencia de estos objetos, los UPARTs, demostrarían que ha habido civilizaciones humanas en la Tierra desde el origen del planeta, Chris? Bueno, existen muchas teorías hoy en día para explicar los UPARTs. En el libro lo que hacemos es explicamos por qué se creó lo que realmente consideramos un mito, la leyenda de los UPARTs, porque en la mayoría de los casos estos artefactos no existieron. Existían realmente como un concepto, un mito, una leyenda urbana quizás, que en los periódicos del siglo XIX tenían bastante sentido. Y hoy en día la gente que utiliza estos hallazgos o supuestos hallazgos son los creacionistas, que suponen que significa que la antigüedad del hombre, de la humanidad en la Tierra es muchísimo mayor que lo que se cree, o que posiblemente nuestras técnicas de datación no son suficientemente precisas, o porque la Tierra solo tiene 6.000 años de antigüedad. Entonces existen muchas teorías. Nosotros lo que hacemos es exploramos el significado de los UPARTs para la gente en los Estados Unidos en esa época. Y realmente la explicación reside en que cuando los primeros españoles llegaron al Nuevo Mundo, se sorprendieron al ver tantos indios. Ahora reconocemos que la humanidad en las Américas tiene unos 40.000 años de prehistoria, pero los conquistadores y los colonizadores no lo pudieron entender. Les parecían tan salvajes y durante mucho tiempo incluso debatían si eran seres humanos o animales. No fue hasta el siglo XVI que el Papa Pablo III los declaró verdaderos hombres y a partir de entonces intentaron indoctrinarles. Entonces los americanos entre el siglo XVI y siglo XIX intentaban buscar una especie de antigüedad dorada, algo para justificar poseer estas tierras, quitarlas a los indios, a los nativos del continente, y llegaron a la conclusión de que probablemente los magníficos monumentos que encontraban en esas tierras no podrían haber sido hechos por los indios,
que en esa época andaban por esas tierras y que luchaban contra los vaqueros que vemos en las películas de Hollywood. Y inventaron una especie de tribu perdida que habría existido en el continente americano en la antigüedad. Además, en esa época, en Europa, los académicos churriaban diciendo que, mira, nosotros sabemos que nuestros antepasados sí eran muy avanzados, que Europa tenía un pasado glorioso, dorado, fantástico. Y nuestros antepasados eran los griegos, los romanos, que hacían estos fantásticos monumentos y nos dio la ciencia y la literatura. Y allí en los Estados Unidos decían, pues los indios no habían conseguido gran cosa. Por lo tanto, en el siglo XIX, cuando hubo un auge de interés en la arqueología, los americanos intentaron demostrar a los europeos que sí hubo una época dorada, fantástica en el pasado americano. Y fue entonces que se inventaban estas historias sobre objetos extraños en lugares imposibles. Entiendo, pero desde tu punto de vista, ¿tú consideras, por ejemplo, que la existencia de esos hallazgos, porque son reales, los hallazgos no son una invención? Hablabas antes de tornillos de 350 millones de años, ¿no? Desde ese, bueno, al tener la constatación de que tenemos un tornillo desde que data de ese tiempo, ¿tú darías la razón a los que creen en la teoría de que desde tiempos ancestrales la humanidad ha recibido la visita de seres extraterrestres que han guiado en su desarrollo cultural y tecnológico a la humanidad? Pues el problema es que la gran mayoría de estos hallazgos del siglo XIX no se encuentran en museos, no existen ni dibujos de ellos, y es porque realmente no existieron. Cuando contaban historias sobre encontrar un fino hilo de oro dentro de un carbón, o un tornillo, o un martillo, estos objetos simplemente inventaban. Y es una pena porque me encantaría pensar que antiguamente nos visitaban seres de otro planeta o de que existían tribus super avanzadas que nos ayudaban a desarrollar nuestra cultura. Pero realmente, no sé, carecemos de esas pruebas como para especular de esa manera. Entonces, me temo que nuestra conclusión es que la mayoría de estos artefactos ni siquiera existieron. O sea que el tornillo que tiene 350 millones de años no existe. Bueno, de vez en cuando se encontraban cosas curiosas y contrastadas en piedra. Pero se ha mostrado que las herramientas de hierro pueden incrustarse de forma natural en muy poco tiempo. Se han hecho experimentos varias veces para mostrar que hasta han encontrado alicates que si analizas la roca, la piedra, la caliza que se ha formado a su alrededor, dan la impresión de que tienen millones de años, pero realmente llevaban allí quizás solo 70 años o 60 años. Entonces, aunque sí encontraban cosas de vez en cuando y eran historias reales, no tenemos ninguna razón para pensar que indicaban una edad súper antigua. No obstante, Chris, ¿y qué nos puedes decir entonces sobre los discos de Dropa, que fueron descubiertos el siglo pasado, en el siglo XX, en 1937? Bueno, sí, a mí me encanta el tema de los discos de Dropa porque es un tema que he explorado e investigado bastante a fondo. Este verano estuve en casa de un hombre que se llama David Gammon, un escritor inglés, que fue el responsable de popularizar todo el tema de los discos Dropa cuando él mismo inventó casi toda la historia en los años 70. Porque la historia original de los discos Dropa viene de un artículo publicado en una revista de misticismo y vegetarianismo en Alemania en el año 1963. ¿Qué me dices? Pero el problema es que no tenemos ninguna razón para pensar que era una historia real. Y todos los datos que han salido desde entonces, por ejemplo, si buscas
los discos Dropa en Google, se ven Sí. muchísimas imágenes de los mismos discos y otros aspectos de la historia fueron inventados por David Gammon. O sea, perdóname, entonces David Gammon inventó que el nombre del profesor Chiputiei, un profesor de arqueología de la Universidad de Pekín, y sus estudiantes que habrían encontrado en las montañas de Bayankara Ula, cerca del Tíbet, 716 tablillas redondas en una cueva, unos discos de piedra de 30 centímetros de diámetro con agujeros de 8 centímetros de diámetro en sus centros, que estos discos estaban cubiertos de jeroglíficos razados en un idioma desconocido. Sobre las paredes habrían sido descubiertos tallados los cuadros del sol naciente, la luna, estrellas, la tierra, montañas y líneas de puntos que unen la tierra con el cielo. Los discos y las pinturas rupestres se dice que datarían de aproximadamente 12.000 años. O sea, que todo esto que acabo yo de leer de este hombre, esto es una mentira. No, porque el resto de los detalles fueron inventados por un escritor alemán muy joven, me parece, que se llamaba Reinhard Wegmann en los años 60, que supuestamente era corresponsal de una agencia de noticias que se llamaba DINA en Tokio, pero esa agencia no existía. Y se sabe que no existieron los 716 discos con jeroglíficos, pero casi toda la historia tal como se conoce, y esta historia que da tantas vueltas por Google, por Facebook, fue inventado por este amigo mío en Inglaterra, en cuya casa estuve este verano. Así que es muy curiosa la historia. Vaya, o sea, el profesor Tshum Nui, tras años de estudio de los jeroglíficos que contienen estos discos de Dropa, realizó una traducción de los mismos que dice lo siguiente: los Dropa bajaron de las nubes en sus planeadores de aire. 10 veces se escondieron los hombres, mujeres y niños del Kham en las cuevas hasta el amanecer. Luego entendieron las señales y vieron que las intenciones de los Dropa eran pacíficas. Otra parte de la traducción describía la nave espacial de los visitantes que había quedado destruida en un aterrizaje de emergencia sobre las montañas, dejando atrapados a los pilotos para siempre en la Tierra. O sea, todo esto es invención de ese amigo tuyo. Bueno, entre este amigo mío y el alemán en los años 60, este señor Reinhard Wegmann, me temo que la historia es falsa. Vaya, pues ha creado ríos de tinta sobre el particular, Chris. Muchísimo, y además ahora mismo estoy preparando un libro que mostrará la historia cultural de esta leyenda. Es una leyenda que solo tiene 40 o 50 años, pero también ha habido muchas historias parecidas publicadas desde el siglo XIX que hablan de naves estrelladas en la Tierra procedentes de otras estrellas. Entonces, quiero hacer un libro acerca de este tema específicamente, porque tantísima gente todavía cree que esta historia es real. Claro. Y que el disco se encuentra en Internet, que siempre sale en estas colecciones de los 20 mayores misterios de la historia, que hay muchísimos artículos que se encuentran en las redes. Normalmente se ve una especie de disco. Me dijo él mismo que lo había hecho en el garaje con un amigo y no tengo ninguna razón para dudarlo. Caramba. Bueno, pues desde luego la gente que se los ha creído y ha seguido esa literatura va a quedarse un poco desangelada, ¿no? Bueno. Lo siento mucho, pero bueno, quedan muchos misterios en la vida y en este maravilloso mundo. Así que si perdemos uno, bueno, vaya. Hay más, ¿no? Hay más, ¿no? Bueno, sí. Claro, eso hace pensar que, no sé, otro de los muchos OPARs que analizas en tu obra, OPARs objetos fuera de su tiempo, es el conocido como el avión de Saqqara. ¿Qué nos puedes contar sobre este misterioso objeto de madera encontrado a finales del siglo XIX y que se encuentra actualmente en el Museo del Cairo? Sí, porque es una historia muy interesante. En el libro hablamos de dos supuestas maquetas de aviones. La primera, el avión o pájaro de Saqqara, es un objeto de madera que se encuentra actualmente en el Museo del Cairo.
Parece un ave con las alas desplegadas y se encontró en una tumba que tiene unos 2.200 años. En 1983, Khalil Messia, un profesor de anatomía en Egipto, dijo que quizás era algo más que la imitación de un simple pájaro. Esto se debía a que la figura no tiene ni plumas ni patas. Toda la superficie era lisa y aerodinámica, como si fuese un avión. Este hombre hizo una maqueta un poco más grande y se sorprendió que podía deslizarse en el aire a unos cuantos metros cuando lo lanzaba con la mano. Así que todo esto apuntaba a que posiblemente no era un simple pájaro de madera, sino algún tipo de nave, ¿no? Entonces él dijo, este modelo de avión antiguo representa un monoplano original. Pues lo que pasa es que, primero, otros han intentado conseguir el mismo resultado con maquetas, pero no lo han conseguido. Es que para hacer que vuele, tienes que modificarlo y añadir partes, porque si no, es completamente inestable. El segundo problema es que nadie ha encontrado ningún resto de tecnología de aviación en Egipto, incluso después de décadas y décadas de excavaciones. Existe una explicación bastante más sensata, además. En los relieves del templo de Khonsu, en Karnak, lucen unos barcos esculpidos durante el Imperio Nuevo. Y en lo alto de cada uno de estos mástiles se ven unos pájaros muy similares al presunto avión de Sácara. Aquí está la clave, pensamos nosotros. El pájaro de Sácara era un adorno ceremonial. Bien, vamos a seguir con estos misterios que ocupan también vuestra obra o tu obra. Hablemos ahora del enigmático mapa de Piri Reis, encontrado en la Turquía del siglo XVI. Un objeto que la causa de su admiración no es por el material por el que está hecho, sino por los conocimientos que están en él representados, y más concretamente en su parte inferior. Cuéntanos, ¿qué hay ahí? ¿Qué misterio? Sí, el mapa de Piri Reis se hizo muy famoso en los años 60. Sí. Y bueno, se entiende, ¿no? Porque allí se ve perfectamente dibujado, o bueno, se supone que se ve perfectamente dibujado, varias tierras y países que aún no se había descubierto. El mapa de Piri Reis data de 1513 y fue trazado por un almirante y cartógrafo turco del mismo nombre. Sí. Y es un mapa mundi, como muchos mapas de la época, pero es especial porque muestra los contornos de Sudamérica. Y en el mundo del misterio se habla de este mapa como si fuese un gran enigma, porque también parece mostrar estas tierras. Por ejemplo, Tierra de Fuego aparece unida por una estrecha franja al continente antártico. El Antártico aún nunca se había visto y esa franja terrestre dejó de existir hace 11.000 años. Así que mucha gente cree que este mapa también tendrá unos 11.000 años, o que por lo menos había sido basado en un mapa tan antiguo. Además, si te fijas en el dibujo, la Antártida se ve como si no tuviese hielo. Así que da la impresión de que podría datar de una época anterior al hielo que actualmente cruce y cubre la Antártida. Lo único es que realmente muchos mapas en esa época mostraban la Antártida. Y eso se debía a que se predecía, bueno, los cartógrafos imaginaban que igual que en el Polo Norte existiría un Polo Sur donde habría una tierra fría, y sería porque imaginaban una tierra simétrica. Se suponía que la obra de Dios es tan perfecta que todas las esferas, todos los planetas serían simetrías perfectas. Entonces, la mayoría de los mapas de esa época muestran la Antártida, no solamente Piri Reis. Además, pues, los cartógrafos
dibujaban muchas veces países y lugares que desconocían y los llenaban de dibujos de animales que imaginaban que existían allí. Cuando Eric von Däniken en los años 60 lanzó la teoría de que este mapa podría haber sido dibujado desde el aire, con un satélite posiblemente, no se había hecho una comparación muy detallada entre la Tierra de verdad y lo que sabemos acerca de la Antártida y este mapa. Pero hoy en día sabemos que el mapa de Piri Reis no era muy exacto de verdad. Bueno, vamos a cambiar de plano, vamos a hablar de los astronautas Dogu de Japón, porque estos astronautas Dogu de Japón, como digo, ¿qué son exactamente los Dogu de 14.000 años de antigüedad y por qué se parecen tanto a los típicos astronautas que conocemos? Sí, es curioso porque en el año 1990 pasé 2 semanas en el sofá, durmiendo en el sofá del hombre que popularizó el tema de los Dogu en el mundo. Se llamaba Von Green, un ingeniero que ahora tendría 87 años, me imagino, y sigue siendo bastante activo en este campo. Él escribió un libro donde ponía que entre los trajes actuales de astronautas de la NASA y estas estatuillas de cerámica, de arcilla, estas estatuillas japonesas que tienen, como dices, 14.000 años, existen unos 30 puntos de semejanza, incluyendo lentes, remaches, puños de goma, botones en el pecho, correas de seguridad, luces de comunicación y más cosas así. Lo que ocurre con este tema, y de nuevo, es una figura que aparece muchas veces en colecciones de misterios del pasado. Sí. Esta estatuilla tan curiosa con gafas muy grandes y brazos muy cortitos, como si hubiera sido un traje sin la manga, o posiblemente incluso una representación de los grises de que se habla tanto en los cuentos de abducción hoy en día, pero con muchísima ropa. Lo que se sabe es que gran parte de estos patrones y estas cosas que aparecen sobre el cuerpo de estas estatuas eran tatuajes. Se ve hasta pechos de mujer, genitalia en general, y es porque realmente eran dioses de la fertilidad. Se han encontrado unos 18.000 estatuas de este tipo y son un tesoro nacional en Japón. Y saben bastante bien lo que representaban. Eran dioses de fertilidad, eran espíritus naturales y esas cosas. Y el ropaje refleja realmente la clase de prendas que llevaban en esa época. Por lo tanto, sabemos que en realidad no eran astronautas. Y además es un poco absurdo pensar que unos astronautas de otro planeta que serían mucho más avanzados que nosotros tendrían que ponerse trajes de astronauta que quizás estaban de moda en los años 50 en este planeta, pero hoy en día quedarían bastante desfasados. Otro día analizamos otros OPARs como los referentes a las aeronaves y pilotos de la antigüedad, o también OPARs vinculados con dinosaurios. Pero para finalizar la entrevista de hoy, Chris, me gustaría hablar del conocido como vaso de Licurgo, un recipiente greco-romano de vidrio cuya fabricación sitúan los expertos en el siglo IV después de Cristo. ¿Qué tiene de especial este vaso y qué vínculo tiene con la ciencia actual? Sí, claro, porque en este libro no estamos rechazando el concepto del UPART en sí. Hay muchísimos objetos, muchos artefactos en los museos que no entendemos perfectamente y que podrían contener algo de una tecnología olvidada, pero de origen humano, ¿no? Y debemos ser orgullosos todos de que nuestros antepasados eran suficientemente avanzados como para crear estos objetos, estos artefactos tan interesantes. Y el vaso licúrgico es un ejemplo muy bueno de ellos. Es un recipiente de vidrio del siglo
IV después de Cristo, que está actualmente en el Museo Británico. Y el año pasado se hizo famoso porque las universidades de Cambridge y Birmingham anunciaron que uno de sus proyectos tecnológicos estaba inspirado en este vaso. Y es que el vaso de Licurgo cambia de color, de rojo a verde y viceversa, dependiendo de cómo sea iluminado. Es completamente único en el mundo. Se hizo un estudio en el año 1990 que mostró que contiene pequeñas partículas de oro y plata, tan pequeñas que tuvieron que usar un microscopio electrónico para poder verlas. Miden unos 70 nanómetros en diámetro, así que realmente estamos hablando de una especie de nanotecnología empleada hace 1600 años. Entonces, y resulta que cambia de color debido a cómo refleja la luz. Sí. Entonces, ¿con qué nos quedamos, Chris? ¿Que es algo que sobrecoge, que no sobrecoge? ¿Es otra mentira que nos han contado? No, esto es real y completamente auténtico. Y es muy buen ejemplo de cómo en la historia se han inventado cosas utilizando técnicas que hoy en día a lo mejor nos cuesta reproducir. Hemos olvidado, pero no significa en ningún momento que el hombre no haya sido capaz de hacer estas fantásticas cosas sin la ayuda de extraterrestres o seres interdimensionales. En este caso, por ejemplo, este vaso se hizo según un fenómeno que se llama la resonancia de plasmón de superficie. Y simplemente significa que las nanopartículas de plata oscilan, generando colores entre el amarillo y el rosa. Y aunque no sabemos cómo se hizo, y no sabemos exactamente de dónde procedió tampoco, un ingeniero de la Universidad de Illinois ha descubierto que detectan, cuando han añadido otro tipo de líquidos dentro para ver qué tipo de colores producía, detectan perfectamente sustancias dentro de esos líquidos muchísimo mejor que los mejores sensores que hoy en día están en el mercado. Así que está claro que la tecnología hace 1600 años era capaz de crear una cosa que hoy en día nos costaría reproducir. Bueno, pues hablaremos contigo en otra ocasión, cuando ya tengas también ese otro libro preparado para seguir hablando de esos otros OPARs que hemos querido que eran auténticos, que el misterio era misterio y no una falsedad, para que nos expliques hasta qué punto lo que hoy podemos ver como una cosa casi como reliquia, resulta que no lo es tanto. Chris Aubeck, fundador del grupo de investigación Magoni Exchange, profesor de inglés, traductor, intérprete, escritor y coautor de OPARS, Objetos fuera de su tiempo, de Ediciones Luciérnaga. Muchísimas gracias.